Listos, Enrique. Perfecto, pues saludando a todos como siempre, 2026 y comenzamos con una canción de lujo como siempre. Hoy tenemos, pues somos cuatro conectados, prácticamente Argentina, Chile, Venezuela y México, con nuestros cracks hablando de liderazgo, señores. La verdad, voy a estar interesante. La verdad, a mí me da mucho gusto poder juntar a los personas con los que hemos interactuado en LinkedIn y algunos otros plataformas. Eh, Hemos intercambiado conceptos. Ya Antonio estuvo con nosotros. Bueno, Augusto ya es de la casa desde hace algunos años. Y hoy juntos, junto con Alberto, que se suma a este gran panel para hablar acerca del liderazgo, los retos, lo que viene para este año. En fin, hoy te lo vamos a desmenuzar. Juan Carlos Adame, Ana Murillo, como siempre, bienvenidos todos. Excelente 2026. Ahí Muchísimas está. gracias, es un honor para mí estar con ustedes. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí junto a ustedes. La verdad que Gracias. muy agradecido como siempre por tomarnos en cuenta y que esto que podamos aportar sea de mucho valor para todas las personas que nos van a estar viendo en directo, o bien sea después en diferido. La verdad que por lo que puedo observar, vamos a tener bastante buena tela que cortar. Sí. Esa es la idea, esa es la idea. Como bien decía Enrique antes de arrancar, LinkedIn y seguramente en muchos otros espacios ha tomado este tema del liderazgo y lo han querido romantizar y han sacado estas leyes no oficiales de lo que se supone es el liderazgo y generalizan con estas verdades exageradas sobre cosas que creemos, Enrique y yo tenemos la teoría de que ellos creen o quisieran que representaran la bandera del liderazgo y que seguramente a muchos de los que escriben o aplauden esta perspectiva no les ha tocado liderar a un equipo en ningún momento. Más allá de leer libros, que es buenísimo, más allá de podcast, seguir algunos expertos, pseudo expertos, otros, eh, queremos hablar de experiencias propias, de esas lecciones, como les decía, de lo que no viene en los libros y de lo que nadie habla en las masterclass y de ese lado del liderazgo que a veces incomoda y del que rehuyen a las conversaciones en algunas publicaciones. Sabemos que escondernos atrás de un post es muy fácil opinar y luego a la hora que los invitamos a un espacio como este no todo mundo le entra, no todo mundo quiere y avientan la piedrita y se nos rajan a la hora de querer discutir. Algo que hemos comentado Enrique y yo que rara vez coincidimos, y en esta sí coincidimos, es que en Latinoamérica no sabemos discutir, lo confundimos con pelear. Discutir es desmenuzar un tema y no necesariamente estar de acuerdo en todo, Bueno, pero en la discusión aprendemos. Ya pelear es brincar una línea en donde ya estamos siendo groseros, inclusive el tema principal se queda de fuera, ¿no? La, 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 la premisa o más allá del tema principal, que es liderazgo, ¿qué conversaciones recuerdan, Alberto, Antonio, Augusto, puede ser de LinkedIn o de cualquier otra red, en donde notan esta narrativa romántica del liderazgo que no necesariamente coincide con lo que nos ha tocado vivir y realmente liderar y de cosas que hemos compartido y que a mucha gente no necesariamente le ha gustado, no están tan de acuerdo? Quien quiera empezar, eh, eh, adelante, cualquiera. como ustedes quieran, yo propongo que alguien nos coordine para manejar el orden. Empieza Alberto, ya empezaste, dale, 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 dale. Bueno, empiezo yo. Bueno, yo básicamente lo que más me preocupa son dos o tres
temas clave en donde me estoy diferenciando bastante de liderazgo de lo que leo, de lo que veo. Primero que todo, para mí el liderazgo no es posicional, no es un cargo, no es una jerarquía en una estructura organizacional, sino que es una cualidad humana, psicosocial, emocional y hasta espiritual que logra que otros quieran seguirlo para el logro de una misión común. La base para mí es que el liderazgo implica una misión, circunstancias internas, circunstancias externas y un determinado grupo de personas que quieren ser equipo o no ser equipo y ser lideradas por esa persona o no. Esto es fundamental porque muchas veces se habla del liderazgo, estábamos hablando de Nestlé. El liderazgo de Nestlé y lo confunden con el directorio o con el senior management team o con el C-level y quien sabe ninguno de ellos es líder, sino que simplemente es un jefe o es un gerente o es un director, etc. O sea, lo primero que todo es que el liderazgo es una cualidad del alma y no una posición. Pero como dije, y termino, cierro para no pasarlo largo, hay una misión, siempre hay una misión, liderar para lograr una misión, con lo cual en el plano alto de las organizaciones, especialmente empresariales, y no en general en todas, yo necesito entender que eso implica una estrategia, o sea que no hay liderazgo sin estrategia, pero tampoco hay estrategia implementable sin liderazgo. Con lo cual esto es una recursividad práctica y conceptual. Necesito liderazgo para que la estrategia sea implementable, para que coordine los grupos y los grupos de grupos y equipos y equipos de equipos, para que la estrategia sea puesta en acción, pero además la estrategia, perdón, el liderazgo necesita una estrategia porque implica sigamos a esta persona para lograr estos objetivos. Saco objetivos, pongo estrategia o pongo misión y para mí es lo mismo. Y para mí es una condición fundamental, de esto que estábamos hablando antes, sobre discutir o pelearse, es una cualidad fundamental del liderazgo manejar eso, porque es una cualidad fundamental del liderazgo manejar las emociones propias y ajenas. Corto para no ser largo. Bien, pues sí, muy cierto y coincido. Si no hay un norte claro, si no hay un objetivo grupal, un propósito, entonces líder de qué o el para qué, ¿verdad? Se empiezan a perder algunos hilos y caemos en el liderazgo solo por el puesto o la etiqueta que viene valiendo dos cacahuates si no tenemos algo realmente por perseguir, ¿no? ¿Hay algún ruido por ahí? Sí, sí, sí. Bien, Antonio, adelante. Bien, miren, complementando lo que decía Alberto, eh, mi, mi impresión es que el liderazgo desde que se transformó en un concepto, ¿ya? Murió, por decirlo de alguna forma. Es decir, o como decimos aquí en Chile, se chacreó. Hoy día todos hablan de liderazgo, por aquí, por allá, todos son líderes. ¿Ah? O sea, y cuando todos son líderes, nadie lo es, digamos. ¿Ah? Yo siempre comento la anécdota una vez en una empresa, y siempre me pasa en la empresa, vamos a juntar a todos los líderes de la empresa, como decía Alberto. ¿Ah? Y yo digo, ¿quiénes son? Y aparecen todos los jefes, todos son líderes. Claro. ¿Ya? Entonces hay una confusión. El liderazgo, comparto plenamente lo que decía Alberto, que es una cualidad humana, es una condición. ¿Ya? Por eso, desde mi perspectiva, el liderazgo se despierta. ¿Ya? Es una condición que se despierta, que está, todos tenemos la semillita del liderazgo dentro. ¿Ah? Es como ser una buena persona, es como ser honrado, es como ser honesto, es algo que se despierta, está ahí. Pues no es algo que se puede aprender en un libro, ¿ya? Entonces, claro, ¿y qué hemos hecho hasta ahora? Y esta fue la disyuntiva que yo en algún momento vi, pues yo en la reunión que tuvimos anterior yo les comentaba que estuve dentro de las cosas que hacía en la organización en la que yo estaba por muchos años, estuve en el tema formación un buen tiempo y lo que más pedían la gente, las líneas, era formación en liderazgo
a su gente, porque hoy estamos ascendiendo a formación al liderazgo. Es lo que más invierten las compañías, el liderazgo. Sin embargo, yo después de un lapso de, 20 años, nunca, después de hacer formaciones con las mejores consultoras del liderazgo, con las mejores universidades, programas completos, etcétera, nunca vi cambio. Nunca vi salir un solo líder, alguien que marcara la diferencia. Entonces yo me empecé a preguntar, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, po? Porque no es tema de enseñanza, ¿qué es lo que pasa? Bueno, mi conclusión fue que estamos apuntando al lugar equivocado. O sea, viendo liderazgo como concepto, como teoría, llenando la mente de teoría, de modelos, etcétera, cuando la verdad es que el liderazgo es una condición que hay que despertar, por lo tanto está dentro de las personas y hay que apuntar hacia ahí. Entonces ahí cambia todo el esquema. Entonces el liderazgo, por eso desde mi punto de vista, el liderazgo no es algo que se pueda enseñar, sino que es algo que se aprende. ¿Estamos, no? Que se aprende a través de recorrer un camino que puede ser guiado, lo que ustedes quieran, pero es experiencial, ¿ya? Es experiencial. Entonces, toda esta teoría que hay de liderazgo, o sea, de hecho yo me he planteado algunas veces, por ejemplo, en LinkedIn, donde yo soy bastante activo, a ver, ¿cómo hablo de liderazgo sin hablar de liderazgo? ¿Me entiendes o no? O sea, en el sentido, porque todos hablan de liderazgo, digamos, pero, y todos hablan de liderazgo, pero desde un punto de vista teórico, repitiendo modelos, repitiendo lo que dijo tal autor, y así estamos mal, porque el liderazgo implica recorrer un camino, para mí es recorrer un camino de expansión de conciencia. El liderazgo es sacar lo mejor que tiene una persona dentro. Eso es. ¿Ah? O sea, el objetivo de toda empresa debería ser, toda buena empresa debería ser una generadora de líderes. Como dijo muy bien Alberto, los líderes no están asociados al cargo, ¿cierto? O sea, pueden ser, o sea, en un escenario ideal, lo ideal sería que todas las personas que están en una empresa hubieran despertado esa semillita de liderazgo. Cuando tú tienes esa semilla ya, o sea, tienes lo mejor de cada persona afuera, bueno, ahí puedes meterle teoría, lo que quieras, y gestión, lo que tú quieras, y vas a poder gestionar bien, vas a poder manejar personas, pero yo para empezar diría que hemos equivocado el foco y que tenemos que poner reversa y en vez de seguir apuntando a la cabeza, ¿cierto? Tenemos que apuntar hacia adentro. Esa es mi visión a grosso modo. ¿Mm? Si me permiten interrumpir un poquito antes de Adelante, que... Alberto, sí. Un solo minutito nada más. Si les parece bien, yo les voy a mandar el link para que pueda la gente bajar gratis este libro mío con María Florencia Terreno, que es una socia mía, que se llama El mito del liderazgo, morgues de almas o bandas de hermanos. Y acá lo que decimos es exactamente lo que está diciendo Antonio. Además, liderazgo para lograr una misión. No existe ser líder para todo. Soy líder con este equipo, con estas circunstancias internas, con estas circunstancias externas, para lograr esta misión. Y quién sabe, para lograr esta otra, no soy líder. O quién sabe, con este equipo, no soy líder y sí con este otro. Pero no quiero interrumpir a los demás. Bien, sí, cualquier liga la vamos a compartir en la descripción del episodio y ahí la gente va a poder consultarlo sin ningún problema. Muchas gracias, Alberto. Yo les tengo una pregunta antes de la participación de Augusto. ¿El líder también sabe seguir? Lamentable. Eh, Es que debería haber cursos de seguidorazgo para los líderes. o sea, desde mi perspectiva, un líder debe ser alguien que, a ver, lo expreso de otra manera más simple. Para mandar, voy a ponerlo en esos términos, para mandar uno tiene que haber aprendido primero a obedecer. ¿Estamos de acuerdo, no? Es decir, son los contrarios. Es decir, un buen líder tiene que saber ser liderado también. ¿Ya? O sea, si alguien tiene problemas, que hay gente así, que no deja que lo monitoreen desde arriba, no se dejan liderar, bueno, esa persona no va a poder liderar ella tampoco. O sea, esto es como una moneda de dos caras. Es una interfase. Claro.
Sí, y se los pregunto con jiribilla porque ahorita esa palabra obedecer está prohibida en cualquier lado. En las escuelas, en los trabajos, ya es una palabra tóxica, que no sabes obedecer, no sabes seguir. Ser un Ahí, seguidor, esto del seguidorazgo, a mí me encanta el término. Tenemos un montón de gente que no sabe seguir instrucciones. pongo ahí una pelito más a la leche. Échale. Desde mi punto de vista, alguien que aspire a sacar ese líder que tiene dentro, a ser un líder de verdad, debe ser, por definición y sobre todo en los tiempos que corren, políticamente incorrecto. Es decir, ¿qué significa políticamente incorrecto? Puta, Sí. atreverse a ir contra la corriente. Y claro, porque de repente hay gurús que dicen, oye, no se puede decir esto, no se puede hacer esto. Igual la palabra disciplina también es mal vista ahora. Hay ¿Me diga o no? algo, hay algo que yo he escrito mucho últimamente y hay gente que le duele y hasta le retuerce el estómago cuando yo hablo de liderazgo incómodo, ¿sí? Pero a ver, he notado aquí algunas cosas que ahorita quiero que me expliquen porque se va a poner bueno el asunto. Augusto, faltas tú Adelante, nada más. Gusto. Mm. Buenísimo, buenísimo. Mira con lo que voy a arrancar, mira. Qué detallazo. Alberto empieza por A, Antonio empieza por A, Ana empieza por A y Augusto empieza por A. Aquí lo que vemos son cuatro A excelentes. Cuatro haces. Qué interesante y qué tiene que ver de repente con el liderazgo. Creo que un líder de verdad tiene que ser muy observador. Y yo observaba eso y dije, mira, y fíjate que en el orden que nos llevamos, Alberto a L, Antonio a N y ahora Augusto que es a U. O sea, que vamos como que en buen orden, vamos en buen orden. Lo otro que quería decir, qué bueno lo que plasmaba tanto Alberto como Antonio con este tema de la parte individual de cada quien. Y Antonio decía también algo interesante cuando él decía que a quienes formábamos, a los que ascendíamos. O sea, después que ascendíamos a la gente es que los formábamos como líderes, entonces de verdad que no tiene sentido. Yo creo que a la gente, a todos hay que formarlos como líderes. Yo soy de la idea, y es algo que me nace, menos colaboradores y más líderes, porque eso y por eso la confusión del jefe con el líder. Igual ahí hablaba Antonio sobre el tema del obedecer. Y fíjate, en ese sentido, Antonio, un ejemplo muy bueno que tiene que ver con el tema del militarismo. Yo recuerdo, y a mí me encanta cuando hablamos así de estos temas, poner ejemplos. Yo recuerdo en una ocasión, entraba en un destacamento aquí en Caracas, que le llaman Fuerte Tiuna, ahí están los militares, y allá adentro había un banco. Mi esposa docente, íbamos a ese banco a cobrar, porque era un banco que tenía menos gente. Y un día iba con mi esposa y había un chico en la alcabala, en la entrada del fuerte. Yo le digo, buenos días, voy al banco. Y el hombre me dijo, no, tiene que entrar por la otra entrada. Yo, no, pues yo siempre he entrado por esta, ¿no? Tiene que entrar por la otra. Y no me quedó más remedio que dar la vuelta y entrar por la otra. La vez siguiente le dije a mi esposa, vamos a ir al banco, pero te van a volver a devolver. No, hoy no me van a devolver. Y yo llegué y no le dije buenos días. Simplemente le dije, voy al banco, pase. Entonces te das cuenta que evidentemente que en ese tema de lo militar, los chicos aprenden primero a obedecer para que luego a los años empiecen a mandar. El problema es que a lo mejor no son buenos ni siquiera mandando. Pero no había duda que era una cultura. Como yo le decía buenos días, a mí buenos días no me cuadra. Pero como yo le di una orden, el hombre ahí mismo me dijo pase. Y lo otro que quería también conversar en esta primera parte, y es un recuerdo muy bonito, del año 90, yo trabajaba en una empresa que esa empresa la compró después Bimbo, que es de México, panificadora Bimbo. Esta se llamaba Holson, y yo trabajaba en auditoría interna. Estaba en los últimos años de mi carrera y después fui promovido a supervisor. Y fíjense
qué interesante, año 90, después han pasado mucha agua por ese caminar, pero en el año 90, yo siendo supervisor, pueden estar seguros que las personas que estaban en el departamento eh, tenían a Augusto Oliveira más como líder que al propio gerente. Creo que es por un tema de confianza, de cómo, lo que decía Alberto, pues, de la forma de ser de cada quien y de no imponer cosas. Y recuerdo muy bien algo que pasó y textualmente lo voy a contar para que se vea bien el ejemplo. Este gerente, él empezó a estudiar la carrera y un día llegó en la mañana diciendo, de ahora en adelante todo el mundo va a responder el teléfono. Buenos días, auditoría, buenas tardes, auditoría. Y el resultado fue que ninguno le hizo caso, ni yo. Y el hombre, bueno, te puedes imaginar la rabia que le daba. Buenos días, cuenta. Ah, hola, aló. Y él quería que dijéramos buenos días, auditoría, buenas tardes, auditoría. Y el hombre un día, bueno, de lo bravo que estaba, me llama aparte, yo era supervisor, y me dice, ¿qué pasa, vale? ¿Por qué no me hacen caso? Bueno, porque empezaste por el pie izquierdo, hermano. La idea es que tú primero me digas, oye, tengo una idea, o vi esto, porque al final era algo que había escuchado en la universidad, y se le ocurrió como una iniciativa. Me parece muy buena la iniciativa, pero es que tú no tienes aquí gente, como decía el amigo Antonio, obedientes, como decía Juan Carlos. Y tenemos seres humanos y lo que menos queremos por lo menos es saber por qué vamos a decir buenos días, buenas tardes, auditoría. Y entonces podías haber hecho un preámbulo, te hubieras ganado la confianza de nosotros y estoy seguro que todos hubiéramos empezado a responder buenos días, auditoría, buenas tardes, auditoría. Pero no es la forma como tú lo hiciste. Entonces, quizás eso era la medida que nos diferenciaba a él y a mí. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos nuestro trabajo, cada uno con su estilo diferente, eh, yo me di cuenta y eso me generó como consecuencia salir de la empresa, porque recuerdo muy bien ese día, y con esto termino, llegando yo estaba haciendo un posgrado en la universidad en la mañana, llegué como a las 10 de la mañana y me están esperando los chicos afuera de la oficina, porque nos habían hecho una evaluación, habíamos salido todos muy bien y de repente los reunieron en la mañana para decirle que, que el aumento ese que habíamos ganado no iba. Y todos estaban, bueno, molestos, esperando por mí y lo único que yo dije, bueno, vamos a solicitar una reunión nueva. Y en la tarde se dio la reunión, se explicaron las causas de la reunión. Y lo que sí puedo decir, porque me lo dijo el gerente administrativo, qué lástima, porque ya escuché decir al vicepresidente, al gerente de tu departamento, que o tú lo sacas a él o él te va a terminar sacando. Y el gerente al día siguiente me pidió la renuncia. Era evidente, él no tenía liderazgo en el grupo. El liderazgo lo tenía yo de una manera natural y humana, porque no era cuestión, ni siquiera en esa época había estudiado absolutamente nada acerca de lo que es liderazgo, para lo que después he estado leyendo y aprendiendo, pero interesante, pero lo primero que se me ocurrió, año 90 bueno, sí, eh, tuve que renunciar con algunas condiciones, pero es que si no salía, el que iba a terminar saliendo era él, no había duda de eso. Entonces el liderazgo, sin duda alguna, no es cuestión de jefe, a veces ni siquiera es cuestión de obediencia, porque la obediencia, mira, la obediencia se gana cuando tú de verdad eres modelo para la gente. Y la Un gente te ejemplo, obedece no es porque te tenga que obedecer, es porque sos un porque, ejemplo, porque sos un ejemplo. porque tú te lo has ganado. Y es una cuestión de respeto. Y entonces, ya en la próxima parte voy a hablar un poquito sobre eso y de dónde me baso yo con ese tema de la obediencia, de los jefes, de los líderes, y en qué base, porque puedo anticiparme de una vez, de decir que quizás
también tengo una influencia. Pues he sido influido positivamente en el año 99 por un señor llamado Stephen Covey. Y ese es, si me preguntan de la teoría que es liderazgo, pues yo voy a hablar de liderazgo como me lo enseñó mi mentor querido Stephen Covey. Y es el liderazgo centrado en principios. Entonces, me parece muy bueno hasta ahora y bueno, les doy la palabra. Si Bien, me gracias. permiten, Creo que la déjenme- premisa aquí es el liderazgo se gana, se perdón, confirma, Eh, ¿no? yo, Sí, yo, yo Alberto, adelante. yo les quería hacer una consulta cuando les parezca bien. Adelante, sí, Alberto. Todo esto es inseparable de la cultura organizacional, que es otro de los grandes, digamos, versos líricos, mitos y supersticiones y cómo se construye una cultura organizacional. Les quiero contar un ejemplo muy rápido. Eh, a 123 Seguro, que es una plataforma de seguros online, o sea, una InsurTech, una empresa de tecnología de seguros, broker, no es compañía, sino que es una que revende un comparador entre compañías de seguros. Empezó como un startup en Argentina y hoy está en México, en Brasil, en Colombia, en Chile y en Argentina. Lo empezaron dos chicos de 26 y 24 años. Hoy son más de 500 personas. Y resulta que yo soy consultor de ellos desde que empezó hace 15 años. El año pasado empezamos con, bueno, tenemos que tener definida cómo es la cultura interna de un 2-3 seguro. Vamos a escribirlo. ¿Cómo vamos a escribirlo? ¿Quién va a escribirlo? ¿Los directores van a escribirlo? Los directores van a escribir qué creemos nosotros, todos los 500. Esto fue el año pasado, ellos eran 400. Ustedes van a escribir tres o cuatro personas en un desayuno de trabajo o en un día entero encerrados en un Hilton o en un Sheraton, porque es mi preferido. Van a escribir los valores de esta compañía. ¿Qué creemos? ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? Por favor. Con lo cual empezamos hace un año un trabajo de super participación de toda la compañía hasta que hace una semana salieron 5 palabritas en consenso casi absoluto entre todos los miembros de la organización diciendo estos somos nosotros, no lo que escribimos atrás de la pared de la recepcionista, queremos ser, bla, 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 que después la gente se ríe, especialmente cuando compara eso con cómo es el número uno y no tiene nada que ver con cómo es eso. Quería contarles esto porque un caso de liderazgo fundamental es cómo liderar la cultura interna, creo. Terminé. a Bien, muy, ver, muy si me buen ejemplo, permite. porque aquí, ¿cuántas veces no le hemos dicho, Enrique, que todo eso que vemos escrito en las paredes del lobby de los edificios, ni ellos mismos se lo saben? Hacen, Sí, saludos a la de recursos humanos, que hacen estos eventos de el valor del mes y volteas a ver cómo se comportan, no como dicen que son, cómo se comportan. Claro. Y muchas lo que menos tienen claro, son innovadores, son más conservadores que la bisabuela, ¿no? Que claro. no tiene nada de malo. Lo malo es la incoherencia, decir que eres cuando tus acciones no lo, no lo representan, no lo acompañan, ¿no? ¿Qué tenés que querer y qué tenés que ser? Creer, querer y ser. Hay que estar loco para pretender eso. Claro. Sí, mira, yo lo comparo con, acabo de dar un curso de branding y parte de la psicología aplicada al marketing tiene que ver con los arquetipos de los que habla Carl Jung. Y cuando escribes sobre la personalidad de una marca, si dices ser el héroe, no lo dices textual. Hablas de tus batallas, hablas de cómo vas y rescatas, hablas del sacrificio. No dices yo soy el héroe de la historia. Lo demuestras con acciones. ¿Sí? Creo que acá es igual, ¿no? Va mucho más allá de qué nivel jerárquico ocupas, cómo se llama el puesto, la etiqueta que traes pegada en la frente, terminan siendo
otro tema. Ese es el organigrama. Liderazgo, como bien lo decían desde un principio, ha sido muy mal usado, muy abaratado Claro. y termina siendo quienes llegan al puesto creen que por añadidura, de manera automática, todo el mundo va a obedecer, entender, seguir a ciegas. Oye, hasta los vendehumos se ganan a sus seguidores. Que no les cumplen las promesas y es otra cosa, ¿no? Pero se los ganan, o sea, tienen muchos seguidores, no por automáticos, por algunas acciones y algunas promesas, que si después ya no terminan en éxito ya es otro boleto, ¿no? Pero Es que mucho de hemos esto se gana, ¿no? encasillado, Juan Carlos, Sí, o sea, también hay líderes negativos. Y aquí es donde, ah, claro. yo los escucho y aquí anoté algunas cosas interesantes. Dijiste correctamente al final, hemos abaratado el concepto de liderazgo y también hemos confundido muchos conceptos. Por ejemplo, hablaban de obedecer y respetar, ¿sí? Y tenemos la idea de que al líder se le respeta y el colaborador obedece. ¿Y a poco el líder tampoco no puede obedecer? Esa es una. Pero hay otras cosas que aquí anoté con mucha tingencia. Hablaban de que es una cualidad humana. Me llama la atención ese concepto. Sí, efectivamente, mal llaman de que todos son líderes. Vengo de una reunión de un multinivel donde ellos creen que porque venden miles y miles de pesos o de dólares, ya son líderes y no saben ni siquiera expresar una idea de cómo hacer vender a su gente, ¿sí? Por decir algo. Por ahí dijo Antonio también que es algo que no es algo que se enseña, es algo que se aprende. Mi pregunta y mi duda es entonces, ¿se puede aprender sin enseñar? ¿Sí? Tú comentabas, Juan Carlos, una pregunta bien interesante que alguien me hizo a mí en LinkedIn. ¿El líder también sabe seguir? Pues claro que sí, porque el líder también tiene líderes. O sea, y es parte, yo creo que de la confusión de conceptos, que piensan que el líder es todopoderoso y que todo lo sabe. No, el líder también tiene gente a quien seguir, ¿sí? Y tiene patrones y tiene cosas, ¿sí? Pero como que nos vamos a ciertas ambigüedades que nada ayudan a todo esto, ¿no? Eso de que es una cualidad humana ahí, yo preguntaría, porque a mí sí me queda duda, ¿eh? Para mí me parece muy romántico eso de que todos pueden ser líderes. Yo creo que No, no. Yo creo que no, ni tampoco emprendedores, ¿sí? Y también yo me puede tampoco. quedar duda, Antonio, en eso de que ahí está la semillita. Mi abuelo ahorita tuviera 100 años de edad, falleció hace 15, y él decía, me acuerdo muy bien, que había gente que nació para ser soldado toda la vida, ¿sí? Él dio empleo a mucha gente en su negocio y eso les decía, yo te voy a hacer el mejor soldado porque pues, no das para más. Y también se vale, creo que también eso se vale, ¿sí? Pero sí me parece un poquito, no sé qué calificativo poner eso de que es que todo el mundo puede ser líder. No, yo creo que no, ¿sí? Y la prueba creo que tenemos un montón de ejemplos alrededor, conocidos y no conocidos. Ya aquí lo hemos comentado, ¿no? Muchas veces los famosos ejemplos de que el vendedor que más vende ahora va a ser el gerente de ventas. ¿Bajo qué conceptos? ¿Cuál es el punto para hacerlo jefe? ¿Porque vendió más? Ahí está Luis Claro. Yepes, nuestro amigo Luis Yepes, que nos comparte siempre herramientas para desarrollar líderes, porque no solamente es el que más vende, tiene que saber escuchar, tiene que saber delegar, tiene que saber comunicar y un montón de otras cosas que seguramente no tiene. Él solamente sabe vender. ¿Sí? Pero además nadie puede ser líder para todo, no existe ser un líder. Alguien es un líder para lograr una misión con un determinado equipo y dadas las circunstancias internas y externas. Por lo tanto, alguien puede tener una predisposición hasta genética inicial para un determinado liderazgo y no para otro. Una
un neurotransmisor fundamental para el liderazgo es la oxitocina, que es la capacidad, la que genera la capacidad de la empatía y del amor, fundamentalísima para el liderazgo. No, no todo el mundo tiene una oxitocina desarrollada para cualquier cosa. No existe ser un líder. Soy un líder para una misión, con una determinada agrupación de gente y ante circunstancias de interés externo. Perdón. Sí, yo esto que dice Alberto lo veo así. El que seas el líder, el director técnico de un equipo de fútbol, aunque sea profesional, cuando tú vas a misa en cualquiera de las religiones, no necesariamente tú diriges también la misa. Te sientes, escuchas y la sigues. O sea, que seas líder en un tema no quiere decir que seas líder en todos los temas, Perfecto. ¿no? Que seas el líder en tu negocio no significa que a la hora en los eventos sociales seas el maestro de ceremonias de todas las bodas, de todas las reuniones, ¿sí me explico? Entonces sí, sigue siendo mal usada la palabra líder y sigue siendo mal usada la palabra liderazgo. Yo sí me gustó cómo explicaron que es una capacidad dentro del humano. Por ahí decía, no todo el mundo puede ser emprendedor. Está bien, no, pero todo el mundo podría intentarlo y confirmar si le da o no le da. Es como decir, oye, cualquier niño puede aprender a tocar la guitarra. ¿Va a ser un prodigio y un genio y el nuevo Mozart? Obviamente no, uno de cada quién sabe cuántos millones. Pero todos los niños podrían tomar las mismas clases, las mismas horas y dedicarle un tiempo y mejorar en el uso de un instrumento. Que eso termine en una genialidad, una en quién sabe cuántos millones. Creo que el liderazgo es lo mismo. Inclusive, no sé si recuerdan las últimas escenas de cualquiera de los eventos de tragedias de orden climático. Aquí en México hemos vivido varios temblores fuertes, buenos. En cuestión de minutos, a veces de horas, ves a un montón de desconocidos organizados rescatando cuerpos. Ahí hay un montón de liderazgo conjugado y aplicado y en acción y nadie trae puesto el puesto de gerente de derrumbes en el edificio A. Catástrofe. Olvídense de las jerarquías y de los puestos y quién iba con corbata y quién iba con botas de trabajo de seguridad, quién andaba hasta en guaraches, quién vendía hot dogs en un carrito o tacos en la esquina. Todo eso queda fuera de la ecuación y salen estos liderazgos temporales, momentáneos, que es lo que yo entiendo que nos dice Alberto. La misión ahí, el objetivo ahí, salvar vidas. Vamos a organizarnos y empiezan como hormiguitas, cero discursos, no hay un mail, no hay un memo, no hay 10 juntas, no hay KPIs, todo eso, are madre, termina en la orilla. Hay un propósito claro para todos, un objetivo claro para todos y se organizan. Y como solo vemos lo que vemos en las noticias, no se escuchan esas voces. El verdadero liderazgo no hace tanto ruido, o sea, se ejerce, no se grita. No hay un megáfono necesariamente. Sale mucho la figura de unos cuantos haciendo el puño para guardar silencio y la gente entiende un nuevo lenguaje a señas en segundos y Oye, te lo Juan Carlos, compra y obedece. aquí en México tenemos la única orquesta en el mundo que tocan sin que nadie los dirija, el mariachi. Muy bueno. Sí. No hay un maestro de ceremonias, no hay alguien con la No existe, banderita. Qué no bueno eso, existe. qué bueno eso. Pero Sí, ¿sabes por qué? Precisamente por lo del derrumbe. Hay un objetivo. El objetivo es la canción. Y cada quien sabe en claro. su instrumento qué le toca tocar. Perfecto. Sí, el portero es el portero. Y el portero no anda criticando al delantero. Porque a él también le meten goles y el otro también falló y uno metió una falta y el otro metió. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú entiendes el propósito y tu rol, todo lo demás sale volando. Por lo que decías de los recatistas, perdóname, Juan Sí, Carlos, adelante. yo quería decir, la humildad es la corona de los líderes y la soberbia es el bonete de los imbéciles. De los jefes.
porque creen que el puesto ya viene con esa Sí, bueno, prestación ahí de beneficio. Mira qué Aquí, interesante, ¿no? Interesante escuchándolo. Y voy a intentar responder desde mi punto de vista el gran planteamiento que nos dejó por ahí nuestro amigo Enrique. Fíjate que somos ahorita en pantalla 6 personas. Puedo asegurarles que una es bella, los otros 5 somos horribles, pero una es bella. También puedo asegurarle que los 6 somos totalmente diferentes, independientemente que Anita sea una chica muy bella, pero somos diferentes, ¿cierto? Cada uno, cada uno de nosotros seguramente que somos buenos en algo, seguro. En algo somos muy buenos, no en todo. Como decía Juan Carlos, oye, puedes, porque fíjate que él mismo lo dijo, que de que puedes, puedes. Claro, todos podemos, si de verdad lo deseamos y nos nace o nos inspira a hacerlo. Pero no es decir que no podemos ser líderes, sí, no, sí podemos, pero tiene que haber como dicen, condiciones aplican condiciones para que tú puedas lograr ser líder. Y tiene mucho que ver con eso de cómo te inspiran a hacerlo, como esos casos de organizaciones cuando tú le das palabra a las personas que tú piensas que no están facultadas y de repente le dices, oye, ¿qué tal si el lunes me traes una idea sobre esto? Tú te quedas así sorprendido y el lunes se la trae. Dice, wow, mira, qué cosa más buena lo que me trajiste. ¿Sabes lo que pensó el tipo a quien tú le pediste la idea? Oye, vale, me está considerando que bueno, estoy seguro que ya hay un cambio de comportamiento. Entonces, el hecho es que de que somos diferentes, que podemos, si nos dedicamos a hacerlo, si de verdad nos los proponemos, mira, de que podemos, podemos. Y quería también contar, ante que nuestro amigo Antonio, que tiene ahí por ahí, no, ahorita tiene guardado ese como decía Juan Carlos, ese poco de disparos a puerta, que va a venir con todo. Fíjate, yo esta mañana le envié a mi nieto está aquí con nosotros, pero le envié a su WhatsApp eh, el cuento del palo y la zanahoria. Yo le mandé eso y después le pregunté, mira, y las 3 R, las 3 R, ¿recibiste lo que te mandé? Sí, abuelo, lo recibí. ¿Revisaste lo que te envié? Sí, abuelo, lo revisé. ¿Qué reflexión te generó? Entonces, el palo y la zanahoria. Y le conté, no, y el tema comienza de que es que no haya tanta zanahoria para dárselas a todos, porque la idea era que no, por el comportamiento te regalo una zanahoria, pero es que no había tanta zanahoria. Y terminamos colocando la zanahoria guindada en el palito para que la persona lo que hiciera es ver la zanahoria. Y eso hacía que esa persona se moviera hacia adelante buscando esa zanahoria. Entonces, lo importante es crear conciencia. Mi nieto tiene 12 años. Y yo lo que intento con él, y lo intenté esta mañana y siempre lo intento, es tener momentos de reflexión donde veamos el por qué. Porque al final puede ser que él siempre quiera que nosotros lo premiemos porque él le va muy bien en la escuela, sí, y en efecto le va muy bien, gracias a Dios, porque saca muy buenas notas, porque es un chico muy noble, muy bello. El tema es que tenemos que ser así siempre, independientemente de que nos den o no nos den la zanahoria. Ese es el gran caso. Antonio, ahí te dejo, mire, tiene por todos sí. lados, por la derecha, por la izquierda, por el centro. Está bien, tengo harto para donde disparar. No, mira, yo me quería aquí, a propósito de lo que comentaba Enrique, que puso un tema, puso una pequeña bomba encima de la mesa, ¿ah? Que es esto de si todos pueden ser líderes, ¿ah? Que es una pregunta, y algo que efectivamente es una pregunta válida aquí. Aquí yo voy a poner un matiz, ¿ah? A partir de la recurrente pregunta que se hace eso, ¿el líder nace o se hace? ¿Han escuchado eso que se repite y se repite? ¿Ah? Mi visión es que nace y se hace, La mía ni uno también. ni lo otro. Nace
nace, porque todos podríamos llegar a hacerlo, pero se hace. O sea, se hace en la práctica, en la vivencia, en el crecimiento personal. Ahora, ¿por qué digo? Yo, Enrique, en un momento, si no lo interpreté mal, comparó el tema del liderazgo con el del emprendedor, por ejemplo. Y claro, obviamente no todos pueden ser emprendedores. O sea, no todos pueden ser emprendedores porque para ser emprendedor se requieren ciertas habilidades concretas, se requiere capacidad de gestión, se requieren muchas cosas de ese tipo, ¿estamos de acuerdo, no? De las microeconomías, llamémoslo así, de estar ahí encima. Bien, pero desde mi perspectiva, el liderazgo es una cualidad humana. O sea, yo no lo compararía tanto con el tema del emprendedor, es una cualidad humana en que cada persona puede. Bueno, todos vivimos en niveles de conciencia distintos, pero cada persona puede encontrar su mejor versión, ¿cierto? En la medida que se desarrolle. Y esa mejor versión, cuando se logra, bueno, en esa mejor versión aparece naturalmente eso que los teóricos han denominado liderazgo, ¿estamos de acuerdo, no? Que es la capacidad de inspirar, de que los otros quieran seguirte sin que tú lo busques, porque alguien dijo aquí esto de que un líder no se cree líder de partida, ¿estamos de acuerdo, no? O sea, un líder de verdad no se ve como líder, ni cree serlo. O sea, Humildad, cuando alguien dice, humildad, yo soy líder de esta organización, ahí no hay liderazgo. humildad, ¿Ah? ¿Me entiendes o humildad, no? por Dios, ¿Ya? humildad. Eh, entonces eso de una cualidad humana, yo creo que es así, es una cualidad humana que se desarrolla, que se desarrolla. De hecho, y ahí Enrique también puso el ejemplo de soldados y tal. Bueno, de partida, todo general, supongamos un general que fue un líder, antes fue un gran soldado. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, el que es soldado tiene el potencial para llegar arriba. Pero bueno, ahora, hay soldados que siempre son soldados y que son líderes natos. ¿Ah? Yo esto lo viví, yo pasé un tiempo en el ejército y esto lo viví. O sea, de repente tú veías al comandante y veías que el verdadero líder era tu sargento de batallón, digamos. ¿Me entiendes o no? Ese era el Claro, líder. O uno de tus compañeros que tú perfecto. sabes que en caso de combate o algo así, tú Va a sabías que estar. había uno de tus compañeros que era soldado, pero que era líder nato, tenía desarrollada esa capacidad. Entonces, eh, a eso me refiero yo. Ahora, tampoco hay que vender la pomada aquí. O sea, no sé, pues ya todos los de esta empresa van a ser líderes y todo. No, porque este es un proceso de crecimiento personal que depende de la voluntad, de la disposición y de la actitud de cada persona, ¿me entienden o no? O sea, hay personas que están más abiertas a crecer y otras no, po. Entonces, claro, de repente hay personas que no se desarrollan, no están ni ahí con eso, y claro, van a seguir ahí, van a seguir ahí. Pero la persona que abre la puerta, ¿ah? y empieza a seguir, bueno, puede convertirse en líder. Hoy día leí una historia, fue en LinkedIn que alguien, que la había visto antes en una película, de un soldado americano que era objetor de conciencia en la Segunda Guerra Mundial y lo mandaron al frente. ¿Ah? Y lo mandaron, como él se negaba a aportar armas y toda la cosa, bueno, lo mandaron a cargo de los servicios sanitarios. Bueno, terminó en el frente del Pacífico luchando contra los japoneses y fue uno de los héroes más condecorados de la Segunda Guerra Mundial. Todos al principio se burlaban de él, pero el tipo tenía, a ver, tenía una conciencia expandida, llamémoslo así, que lo hizo transformarse en el líder de todo el batallón en el que él estaba. O sea, salvó, bueno, ahí se relataba la historia de que asaltaron una fortaleza japonesa y quedaron 100 americanos heridos ahí, perdidos arriba. Bueno, este hombre fue y los rescató a todos. ¿Te fijas o no? O sea, fue el soldado más condecorado, uno de los más condecorados de la Segunda Guerra. ¿Qué quiero decir? Que todos podemos llegar a hacerlo. Lo que pasa es que hay un proceso de evolución personal. Unos lo toman y otros no. No sé, yo lo veo así. Ahora entiendo que esto da pa discutir con varias Claro. botellas de vino encima. ¿Ah? Por favor. Fíjate que Con sería muy humanidad, diferente.
Cuando Excelente. cuando me den permiso, yo les quiero contar, viendo el liderazgo como cualidad humana, cómo necesita otras cualidades humanas para poder realmente desarrollarse como liderazgo. Y Adelante, Alberto, además, dale. y además les quiero proponer, si están de acuerdo, con que el mayor desafío del liderazgo es ser padre o ser madre. Y yo no necesariamente soy igual de líder con mis 3 hijos, los 2 varones grandes y mi hija, que mañana a la mañana llega por primera vez después de 3 años que se fue a vivir a Toronto. Imagínense cómo estoy. Qué rico. Imagínense que esta noche no duermo. Tengo uno en Argentina, uno en Filadelfia, que me muero hace 30 años, y la loca de mi hija que viene mañana después de 3 años de no pisar Buenos Aires. Pero Felicidades. bueno, yo creo que hay otras cualidades que deben componer para que el liderazgo se hace, que deben complementar la cualidad de liderazgo. Y como estuviste en el ejército, Antonio, esto yo lo sentí muy fuerte, especialmente con veteranos de Malvinas. Ustedes saben las islas que peleamos contra los ingleses en el 82. Pero después, cuando me den la palabra. De una vez. A mí A me ver, encantaría poder, antes de que Alberto comente esto, voy a poner unos minutos de contexto, ¿no? Cuando se arma el programa, veo los nombres, veo el background y dices, oye, esto va a estar fuerte, ¿verdad? Porque son mentalidades construidas a través de la experiencia. Y pues eso, ¿cómo lo refutas, no? Porque pues cada uno vive su realidad. Pero en lo que han comentado Alberto sobre tener esta estrategia, Antonio sobre tener esta expansión de conciencia y Augusto sobre menos colaboradores y más líderes, es como que si estás en este camino del aprendizaje y con la responsabilidad que tiene un programa como este, que es compartir información que sume y que te ayude a generar un concepto, tengo una pregunta, pero tengo una pregunta para el panel. Pero para esta pregunta les voy a pasar un poquito de contexto cuando me puse a hacer la tarea de decir, bueno, ¿qué les pregunto a estos señores? Porque pues es complicado, ¿no? Tener una oportunidad tan importante como para no echarla a perder. Y entonces me puse a investigar en base a los capítulos que hicimos de cierre de año del 2025 y las tendencias de liderazgo para Latinoamérica. Y algo que me quedó muy marcado es la cultura. Dependiendo de dónde estés, no es igual como lo está viviendo Venezuela, como lo vive Argentina, como lo vive Chile, como lo vive México. Lo que sí dije, bueno, entonces, o sea, ¿para qué necesitamos el líder? ¿Para qué lo queremos? ¿En dónde va a funcionar? Si yo estoy viendo este programa, ¿por qué me interesaría verlo? ¿Con qué me voy a quedar? Entonces, pues me voy del lado de quien lo emplea, de quien emplea al líder, ¿no? Las organizaciones, las empresas y la fuente más confiable, porque me gusta trabajar con hechos, datos y evidencias, ¿no? Que no sea que a Chuchita la bolsearon, es el reporte de Future Jobs del Foro Económico Mundial, dice lo siguiente. ¿Qué tendencias hay de aquí al 2030? Que yo que estoy en una carrera, me estoy desarrollando, ¿cómo puedo ser un mejor líder para el futuro? O que me consideren como un líder futuro en mi organización. Y marca que debemos de tener 5 competencias desarrolladas. Cognitiva analítica, creatividad, autogestión, influencia social y fluidez tecnológica. Todas han hablado de ellas en cada uno de los ejemplos que ustedes han dado, de analizar cómo vas a manejar al personal, que no somos solo la frase que está en la espalda de la secretaria, ¿no? ¿Cómo vamos a tener esta creatividad para solucionar el de ser o no ser, soy o me hago, ¿no? Como líder, el autogestionarse, como decía Augusto, el tener este control de decir, o sea, ¿qué es lo que quiero lograr? Y creo que para mí la más importante de todas es, yo puedo decir que soy el número 1, pero si no tengo influencia social, y no que no obedezca, sino que si no escucho la voz de quien me está siguiendo, que está ejecutando las acciones, ¿cómo voy a ser un buen líder? Pero mi terror,
mi terror y que es la pesadilla de cualquier persona que se está construyendo como líder, ¿qué me dice mi cultura? Y la pregunta que les dejo aquí es, ¿cómo confirmar que estoy siendo un buen líder? ¿En base a qué? ¿Mi propósito, mi emoción? ¿Porque me están ascendiendo porque efectivamente fui el que más vendió y soy el ejemplo que quiere la empresa? ¿Cómo saber que no me está la industria, la economía, la cultura empujando a ser un líder, un jefe, un qué? O sea, ¿cómo llegar a tener esta autoevaluación consciente? Ahí se los dejo. Creo que Alberto por ahí va del tema. Sí, muy buena pregunta. Y yo antes de que intervengan, nomás quiero hacer este comentario aportando a la pregunta. Suponiendo que tienes claro el objetivo, el propósito, suponiendo que sí hay un plan y una estrategia, creo que el líder final es ese gol, ese norte. Si te acercas al norte, lo estamos haciendo bien como equipo. ¿Qué importa si lo estoy haciendo bien como líder en lo personal, si el equipo está avanzando? En México, en el fútbol, que no somos tan buenos, aunque más que lo queramos vender, cuando nos va muy bien, yo he escuchado un montón de veces en varias televisoras que dicen, ganamos pero no convencimos. Y he escuchado maravillas del equipo perdiendo con Italia, con Argentina, con Alemania, sí. Y sí, estoy consciente de que el equipo con los grandotes juega como los dioses, gane o pierda. Y con las Islas Guadalupe, que todo el respeto lo merecen, juegan peor que carpinteros crudos en domingo muy temprano. El asunto es, ¿importa la pregunta cómo lo estoy haciendo como líder? ¿O lo que realmente importa es el objetivo final como equipo, como comunidad, como empresa? Ese gol al que nos estamos acercando en conjunto. O sea, ¿vale la individualidad o realmente en lo que nos deberíamos concentrar es en los KPIs grupales que nos acercan a ese gran gol? Complementando la pregunta de Anita, quien quiera, Sí, Antonio, Alberto. parto. La pregunta de Anita, muy interesante. A ver, esto de los KPI, del desarrollo de equipo y toda la cosa, que se dice mucho también. Pero cuidado, yo, desde mi perspectiva, eh, uno cómo valida si su liderazgo es bueno o no. ¿Ah? No es solamente por el cumplimiento de objetivos, ¿ya? Porque eso en muchas empresas hoy día se hacen a punta de látigo. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, se cumplen Totalmente, objetivos a punta de látigo con incentivos que son totalmente de perversos. acuerdo. Y claro, los objetivos se logran, pero dejando un reguero de muertos y heridos por el camino. O sea, Morgues de almas, morgues de claro, almas, el liderazgo, ¿cómo se cementerios de confirma? ilusiones, Claro, la morgues de gente, almas, cementerios de ilusiones. eso es. La gente, para mí, hay liderazgo cuando la gente que trabaja con el supuesto líder se siente cuidada, respetada y valorada. Es la gente la que te da el título. No te lo Perfecto. da los KPI, no te lo da el objetivo Perfecto. logrado, ninguna cosa. Mañana voy a escribir sobre esto, ¿ah? Uno de los grandes problemas de las organizaciones de hoy, desde mi punto de vista, es que hay mucho tonto inconsciente, por decirlo así, motivado, ¿me entienden o no? ¿Ah? Hay mucho motivado que no debería estar motivado, porque las empresas, ¿qué es lo que hacen? Motivan a las personas incorrectas. Normalmente ocurre eso. O sea, ¿cómo los motivan? Motivación extrínseca, a punta de bono, premios, etcétera, al que cumple el objetivo, al que cumple la meta trimestral, la meta anual. Pero eso se logra, ¿cómo? Sin las personas, no con las personas, ¿me entienden o no? Entonces, cuando ocurre eso, entonces el liderazgo, ¿quién lo da? Las personas que trabajan con uno. O sea, por eso no es cargo, no es título, no es nada, es lo que te dan las personas. Y porque se sienten simplemente cuidadas, respetadas y valoradas. Alguien que tiene un líder arriba y que siente que tiene un líder, siempre siente que tiene las espaldas cubiertas.
O sea, esa sensación de sentir que uno tiene las espaldas cubiertas, eso te lo da solo un líder. Es decir, que uno sabe que el que está arriba no te va a dejar con el culo al aire, nunca. Con perdón Bueno, de esas son las otras Anita. cualidades que me quiero referir. Eso diría yo. ¿Mm? Ese es el otro conjunto de cualidades que hay que tener para tener la cualidad humana de poder ser líder, para lograr una misión con un determinado grupo. Cuando O sea que el quieran, liderazgo es un cúmulo de cualidades, no es una sola. requiere un cúmulo de cualidades complementarias para una determinada misión, con un determinado equipo, personificar, corporizar el logro de ese sueño común. Pero para eso, como dice Antonio, hace falta otras cualidades de soporte, cualidades del alma, como las llamo Eso. yo, que cuando quieran se las digo, las que Eh, yo creo. Yo creo eh, que de eh, una vez, Alberto. Vámonos. Bueno, 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 la pregunta que les hago es cómo puede ser que yo, por ejemplo, dando clase en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, de liderazgo, cuando no creo en los cursos de liderazgo, si ven a alguien que enseña liderazgo, mátenlo, pero bueno, no se enojen. ¿Cómo puede ser que yo escuche a un veterano de guerra de Malvinas decir, yo no peleé porque en la escuela me enseñaron cuando era chiquito que las islas son nuestras, que los ingleses nos las robaron? Yo peleé ahí en el frío y en la escarcha y sin municiones y sin alimentos y sin la suficiente vestimenta. Yo peleé por mi camarada que estaba ahí en la trinchera conmigo. Entonces yo le pregunto, ¿eso no es amor? ¿Puede ser que yo escuche en la escuela de guerra del ejército la palabra amor y no lo escuche en una empresa? Entonces para mí la cualidad de amor, de bondad, es una cualidad imprescindible absolutamente en este conjunto de cualidades sistémicas que da el liderazgo. Pero todos los que tenemos hijos y nietos sabemos que no puede ser amor sin límite, porque le estamos haciendo un daño. Entonces, la cualidad de equilibrio es justicia. Entonces, cuando tengo amor y justicia, en equilibrio puedo dar un pasito más arriba como cualidad del alma y decir compasión, que no quiere decir tenerle lástima al otro, sino que quiere decir tener la capacidad de meterte al otro adentro de tu propia alma y entender sus sueños, sus ilusiones, sus frustraciones, sus alegrías, sus tristezas, sus amores, sus peligros, y entonces te lo metiste adentro de tu propia alma y él sabe que estás ahí adentro. Entonces amor y justicia y compasión. Pero para tener estas tres cosas tenés que tener persistencia. Porque si no van a decir, este viejito que habla de esto en las empresas está borracho. Bueno, eso no es ninguna mala palabra, especialmente para Antonio y para mí, que somos bien. Pero entonces persistencia, perseverancia. Entonces amor y justicia, compasión, persistencia, perseverancia, pero cuidado, porque el que tiene mucha persistencia, mucha fortaleza, mucha perseverancia, se puede creer la mamá de Tarzán. Y entonces hace falta la cualidad de soporte, de equilibrio, que es humildad. Y entonces amor y justicia y compasión y persistencia o fortaleza y humildad. Y entonces puedo dar un pasito más arriba todavía como cualidad del alma y decir solidaridad. Soy porque somos. Y entonces integridad, y entonces dignidad, y entonces nobleza. Yo creo que eso en conjunto hace un líder. O sea que en el Perdón, liderazgo no hay ego. ¿no hay qué? Ego. Esta soberbia. no, La soberbia es el bonete de los... Hay una mala palabra argentina que no la quiero decir porque queda feo. Pero la en, digo igual, la soberbia es el bonete de los pelotudos. Pero en tú, el, a propósito de lo que dice Juan Carlos, el- solo se puede liderar desde la conciencia, no desde el ego. El ego siempre va a estar, ¿estamos de acuerdo, no? Pero en una balanza, el liderazgo siempre la conciencia pesa un poco más que el ego. ¿Ah? O sea, esa característica. Entonces, cuando hay alguien con ego inflado, llamémoslo así,
como se ve en muchas empresas, normalmente ahí no hay liderazgo y no hay posibilidad de que eso Soberbia, aflore por ahí. ¿Ah? soberbia. Claro, Bueno, es que el valor más el valor de mayor alcance en todos es la humildad y eso yo también ahí creo que es el número uno. Me voy a permitir, aunque se me desapareció la pantalla mágicamente, me voy a permitir responderle y voy a llamarla también Anita, con mucho cariño, sí, Anita. Ella hablaba de estos 5 elementos que ella pudo observar que hablaban estas revistas sobre ese liderazgo 2030. Y fíjate qué interesante, Ana. El tema analítico tiene que ver mucho con manejo de recursos, manejo de medición de rendición de cuentas, porque tú vas a tener a la mano siempre recursos económicos, financieros, materiales, datos, tú mismo decías que la cuestión no es hablar por hablar, sino porque es como decimos, si te digo que es blanco es porque lo tengo aquí en la mano y entonces tengo el dato que lo fundamenta. Entonces tenemos que ser analíticos porque tenemos que manejarnos a través de esos datos para poder entonces tomar decisiones. Porque si no tenemos datos, dime tú qué decisiones vamos a tomar. Creatividad. Bueno, es que ese elemento desde hace muchos años la gente dice que, y que hace poco, hay gente que dice que la pandemia para acá es que somos creativos. No, no, la creatividad siempre la hemos tenido. Y entonces ahora el tema es que porque el hemisferio derecho nos hace ser creativos. Sí, seguramente porque hay una diferencia entre el izquierdo racional y el derecho que es el más emocional. Fíjate que lo busca más al tema de las emociones y de la creatividad. Y se ha demostrado que en la medida que somos más creativos, podemos aportar nuevas ideas. Pero no soy yo solo el que va a aportar las ideas. Tengo que contar también con las ideas de los demás. Lo que comentaba Alberto excelentemente al inicio de este programa, que vemos empresas con su tremenda misión, pero la misión no la hicieron, no fue una misión compartida, una misión elaborada por 4, y voy a decir una palabra fea también para emparejarme contigo, 4 pendejos que se pusieron a colocar esa misión. Y cuando tú trabajas y ves a los empleados, le dices, bueno, ¿y usted qué tiene que ver con esa misión? Porque usted está haciendo todo lo contrario. De manera que esa misión, a toda vista, tú no estuviste allí cuando la hicieron. Autogestionarse. Fíjate que hay gente que habla de autoliderazgo. Yo soy más partidario del autoconocimiento. ¿Cómo yo puedo liderar a otros si yo no me conozco a mí mismo? ¿Cómo yo puedo manejar las emociones de otros si yo no me manejo ni siquiera mis propias emociones? ¿Cómo puedes saber que esa gente está brava, está contenta, si yo no sé cuándo estoy bravo, estoy contento? Entonces, en la medida en que yo me conozca mejor, yo puedo tener entonces la capacidad de transmitir e influir en las demás personas. El tema social, y yo lo atajé con el tema emocional. El tema de las relaciones está demostrado que no somos islas, Anita. Somos un conjunto de personas y entre todos buscar la manera de resolver los problemas. ¿Por qué digo que todos pudiéramos ser líderes? Porque fíjate que somos 6, pero seguramente cada uno de nosotros tiene una fortaleza que lo identifique más que otro. De repente Enrique es el duro en tal materia y Juan Carlos igual. Entonces, si vamos a traer un proyecto que tenga que ver con un área que Enrique lo maneja excelentemente bien, ¿a quién tú crees que vamos a colocar allí claro. como líder de proyecto? Pues yo pusiera a Enrique, pero entonces, ¿qué pasa? Pero es que Enrique siempre ha sido un colaborador más, siempre ha sido esa persona, tú sabes, negreado. No, no. Todos tenemos que ser líderes, porque cuando nos toque, tenemos que ser líderes de esos proyectos. Y entonces Enrique va a tener la capacidad y los recursos y los conocimientos de llevar a cabo y realizar y lograr ese objetivo. Y con el tema de la tecnología, bueno, mire, yo no sé si Alberto y Antonio, para no decir Juan Carlos, porque Juan Carlos y Enrique son los más chamitos aquí. Bueno, para no caer mucho en ese tema, ¿no? Pues, o sea, como yo me pinto el cabello color cenizo, el tema de la tecnología, yo siempre digo, nosotros somos una edición especial, Anita. Con mucha pena te lo digo, porque nosotros tuvimos
hemos tenido la suerte de tener esto que tenemos aquí, de poder compartir contigo, yo de Caracas, tú por allá, Antonio por Santiago o por Chile y Alberto en Buenos Aires, y poder desde esa tecnología poder hacer este trabajo que estamos haciendo, este compartir. Ahora, que yo sea un duro en la tecnología, no lo soy. Hay cosas que tengo que buscar a gente que, ¿verdad? Mira, y entonces viene el tema ese del millennial con el baby boomer. Bueno, a mí me parece que la combinación es perfecta. Yo lo que no lo hago es en una hora. Me puedo echar un día y el chamito a lo mejor lo hace en 5 minutos, pero lo hago. Pero es un tema que hay que tener en cuenta porque eso está ahí, eso está allí y no lo vamos a dejar afuera. Somos una edición especial, ¿por qué? Porque Antonio y Alberto y Juan Carlos y Enrique también, ya los metí, ya los metí, también tuvieron que entrar a una biblioteca a copiar, cosa que hoy en día los chamos no necesitan. Entonces, hoy en día la inteligencia artificial Google te lo dice todo. Nosotros entramos en la biblioteca y copiamos y copiamos y copiamos, pero eso nos dio una habilidad y está demostrado que mientras copiábamos, aprendíamos. Y la respuesta de Enrique hace rato, que él preguntaba sobre enseñar y aprender, y no es lo mismo. Yo puedo estar aquí 5 horas enseñándoles, pero si ustedes no aprenden, yo no logré el objetivo. Entonces, enfoquémonos más en el aprendizaje que en la enseñanza. Porque enseñar, mira, podemos estar 5 horas. El tema es que nosotros podemos verificar con preguntas, así como Anita hizo, fue anotando cada uno de nosotros lo que está diciendo y con sus propias palabras decir lo que ella también está pensando. Allí es donde aparece el verdad, el aprendizaje. Cuando tú con tus propias palabras dices, sin necesidad que otro tenga que estar 5 horas diciéndote algo que a lo mejor tú ni siquiera te vas de la sala y te fuiste absolutamente con nada. Gracias. Ahora me parece una cualidad fundamental del liderazgo el fomentar el aprendizaje, pero yo hablo de aprendizaje en 5 niveles. O sea, liderazgo para generar aprendizaje en 5 niveles. Aprender, aprender a aprender, aprender a desaprender, aprender a reaprender, si no te quedaste en el medio del río sin nada, y aprender nuevas formas de aprender, que es lo que está diciendo Augusto. O sea, liderazgo implica ayudar a tu gente a cumplir 5 diferentes niveles, perspectivas o tipologías de aprendizaje. Esas 5. Perdón. Bien, yo tengo aquí un par de preguntas. Número uno, para Anita, si te contestaron tu pregunta, esa es una. Y la segunda es, ¿realmente todos queremos ser líderes? No de todo. Yo no quiero ser líder de Al Qaeda, por ejemplo. Sí, porque lo que nos venden en LinkedIn, en estas publicaciones que Enrique tanto ataca y que seguramente ustedes se las han topado, es como si fuera el gran objetivo de todo ser humano, ser el líder de algo. ¿Realmente necesitamos ser líderes todos en algo? Mira, Juan Carlos, Anita, Enrique, Alberto y Antonio. Hace poco estuve yo formando parte de un equipo de conferencistas y una chica, en la conferencia que a ella le tocaba era la de Neurolíder. Neurolíder. Y entonces, bueno, yo con mucha atención viendo la conferencia de la chica, al final siempre tratando de aportar también desde mi experiencia y mi conocimiento, ¿qué le decía yo a esa chica? Chica, ¿te has dado cuenta que ahora todo es neuromarketing, neurolíder, Neurofútbol. neuroventa? Bueno, es que todo tiene que ver con la neurociencia. Ah, porque eso antes no existía, la neurociencia, que es el tema de las neuronas, que cómo... Ah, porque antes no podíamos abrir un cerebro. Teníamos que esperar que el hombre se muriera para abrirlo y ver cómo estaba el cerebro por dentro. Hoy en día, a través de ciertas herramientas, tú puedes ver reacciones que están pasando en tiempo real. Y puedes entonces inducir que está pasando esto o está pasando aquello porque tienes ese nuevo conocimiento. Y eso todo es producto, bueno, de indagar y de una palabra que yo la anoté por aquí,
que es fundamental, es el cambio. Aquí al final, yo estoy de acuerdo con Alberto y con Antonio. Ese tema del liderazgo hay uno solo. Déjense esa pendejada que le empiezan a buscar nombres solamente para vender periódico nuevo. Porque no, es que mira, el inventor del liderazgo, no sé, ahora no lo tomes a pecho. El liderazgo murillano. ¿Y cuál es el liderazgo murillano? Ese está basado en la filosofía de Ana Murillo. Y Ana Murillo entonces va a explicar, el liderazgo murillano es un liderazgo que se basa en esto y en esto. Y cuando vas a ver, dices, concha, le vale, pero yo estoy escuchando que Ana está diciendo, palabra más, palabra menos, lo mismo que decía Alberto, Antonio, Juan Carlos y Enrique. Es liderazgo, hay un solo liderazgo. El tema es, y es la polémica del programa, que si los líderes, primero, si todos pueden ser líderes, bueno, yo soy de la opinión que sí. Sí, pero tiene que haber unas condiciones. O sea, no es que sea mágico. No es que sea mágico, eso nadie. Y habrá gente que se muere y nunca tuvo la posibilidad de liderar absolutamente a nada ni a nadie. Bueno, le tocó. Lo importante es que tenemos cómo prepararnos para ser buenos líderes. Y va más allá de ese concepto que introducía Alberto, del tema de tú como persona, porque al final el autoconocimiento eres tú, o soy yo, voy a hablar de mí, que siempre tenemos la costumbre de decir, no, porque uno, no sé si tú te has dado cuenta, cuando estás en un grupo y hablamos, no, bueno, es que uno está siempre acostumbrado, no, uno no. Yo estoy acostumbrado, vamos a hablar vamos a hablarlo como tiene que ser yo, porque yo lo hago así. No sé Enrique, no sé Juan Carlos, no sé Antonio, pero yo lo hago así. Lo que pasa es que siempre estamos generalizando. Entonces, el liderazgo es una materia que yo considero, ojalá y todos pudiéramos ser líderes. Y fíjate, para hablar un poquito de teoría rapidito, el tema de lo que hablaba Blanchard, del tema situacional, que más que hablarlo desde el punto de vista del líder, lo hablaba de los colaboradores. Si tiene colaboradores inmaduros, él decía que teníamos que tomar el liderazgo autoritario. ¿Qué significa eso? Mandar. Mandar porque son inmaduros. No entiende, mira, hágalo. Y él lo terminaba haciendo. Y en la medida que tu nivel de madurez subía, tú podías al final delegar, que es el verdadero, el verdadero para qué. Oye, porque somos un equipo, yo no lo voy a hacer todo, ni tampoco Juan Carlos. O sea, imagínate, somos 10, pero siempre es Enrique. Oye, otra vez Enrique. No, no. Aquí todos somos 10 y todos estamos con ánimo y con intención y con las capacidades de hacerlo. Entonces allí, evidentemente que al estar preparados, porque tenemos que estar preparados, tiene que haber preparación, no esperar a que lo asciendan a uno. Es que a mí me dio risa porque, no por el comentario como tal, sino porque es la realidad. Bueno, vamos a aprovechar que lo ascendimos, ahora le vamos a hacer un cursito de liderazgo. Chico, antes de ascenderlo, que tú tenías que haberle mandado a hacer ese cursito para que por lo menos tenga conocimiento de esa parte básica de lo que es el liderazgo. Entonces, un verdadero líder, yo creo que es aquel que a través de sus acciones generen otros un movimiento, generen otros un cambio. Y si genera un cambio y el cambio sea positivo, porque él lo decía Alberto, él no quiere ser líder de Al Qaeda. Bien, bien, mal dicen que Hitler era un líder, como mal dicen que Chávez era un líder. Oye, es que ahí sí es verdad que se me va a salir la grosería fea. Un líder, un carajo. Ese no era líder nada. Lo que pasa es que tenía una forma de ser muy pintoresca que hacía que la gente lo siguiera. Pero no era un líder. Para mí eso no es ser líder. Bueno, sí, era un tipo que arrastraba masas. Y ahí están las consecuencias de ese gran liderazgo. 26 años después, y ahí están todavía, mira, haciendo lo imposible para no salir de aquí, porque saben primero que se le acaba, como dicen popularmente, se le acaba la teta.
se le acaba el juguito de donde sacar la plata, y en segundo lugar porque saben que por las acciones que han hecho van a caer o presos o lo van a terminar matando. Y esa es la realidad. Lamentablemente aquí en Venezuela, bueno, nos hemos calado, en Argentina ni se diga, en Chile igual, y en México, bueno, tenemos mucha tela para cortar. Todo lo importante es, porque esa es la otra cosa, y con esto concluyo, que mucha gente siempre va y habla de liderazgo, y el primer ejemplo que agarran es un político. Yo no, chicos, los políticos, voy a empezar diciendo que no son gente. Político no es gente, político es político, y lo que desea como político es, bueno, sumar bienes y manejar influencia, y a través de esa influencia de poder, tener gente, bueno, a su alrededor donde pueda moverse. Pero como líder positivo para la sociedad, mira, y ahí sí voy a concluir hablando de la política. Pepe Mujica, Pepe Mujica, el uruguayo, de la izquierda, un izquierdoso. Chica, pero hay que hablar bien de Pedro Mujica, Pepe. Llegó en un Volkswagen y en el mismo Volkswagen se fue. No fue un presidente que se enriqueció a costa uruguayo. ¿Cuál es el problema o el pecado de Pepe? Que como él es izquierdoso, entonces se pone a defender a Nicolás y a toda esta banda de delincuentes, porque venden un concepto errado del pueblo, que al final lo que es populismo y no es otra cosa. Entonces me da rabia porque, oye, Pepe, fuiste muy bien presidente, pero ¿por qué vas a hablar de algo que tú de verdad no estás viviendo? Véngase para acá, para Venezuela, a ver si usted va a decir lo mismo. Es muy fácil hablar desde allá, desde esa teoría que tú tienes, a lo mejor desde tu punto de vista, como tú actuaste, pero lamentablemente esta gente no ha actuado. Pero es un tipo, bueno, que lo que dice, uno lo oye y lo escucha y le hace caso. Pero hay que ver a Pepe Mujica es por lo que hizo como presidente, no por la bladera. Yo por la bladera de él de verdad ni lo sigo. Y no, bueno, lo puedo recordar bien porque independientemente de lo que tengo conocimiento, que fue un presidente muy austero, muy manejó su presidencia de la mejor forma y se fue en su mismo voltaje, tal como llegó. De manera que, y me parece, bueno, que habrá gente que lo toma como un líder, pero el líder, bueno, es que es una palabra que a muchos le queda muy grande, sinceramente, y lo peor es que comparamos un líder con un político, eso es lo peor. Político no es gente, así mismo lo catalogo yo. Oye, la misma palabra Eh, política también la hemos abaratado mucho, ¿no? Eso de hacer política, lo que menos hacen los políticos es política, es pura marranería. Pero bueno, bueno, ya hablaremos de política en otro momento. Adelante, Antonio. sí, sí, sí. No, y el término política, en otro sentido sí, se usa mucho en las empresas también. ¿Ah? También. No, en las empresas se usa mucho esto de necesito aquí alguien que sea político. O sea, y uno ve esos tipos que se van acomodando ahí, que no lideran nada, pero siempre se arriman a buen árbol, te fijas, no, este buen político, y van subiendo, uno no sabe cómo, es como cuando una vaca uno la ve arriba de un pino, digamos. ¿Ah? Y uno después no se explica cómo llegó ahí. Política en las empresas. Ahora, miren, respecto a lo último, a propósito de lo que decía Augusto, eh, esto del líder, que se haya creado el término y todo, claro, queda claro con los ejemplos, po. O sea, el liderazgo, no puede haber liderazgo sin una conciencia expandida, sin conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Esa es mi visión. No puede haber liderazgo. Por lo tanto, a mí, cuando me dicen el líder de la Alemania, Hitler, no era líder. Hitler era un jefe que movía masas, que tenía carisma. Lo mismo Stalin, pero no eran líderes. ¿Te fijas o no? Son Porque Mephisto, aquí Mephisto. Alberto mencionó la palabra clave, que en el ambiente empresarial se le saca el bulto, que es amor. ¿Estamos o no? Que es la energía del amor. No el amor romántico, sino como la energía madre que nos mueve. Bueno, esa es la energía que mueve a un líder.
¿cuándo hay amor? Cuando hay conciencia. ¿Y el amor en qué deriva? En que se cuida, en que se sirve al otro. ¿Te fijas? Entonces, eso se da en forma natural. Ahí nace el liderazgo. Entonces, claro, nadie habla del amor en las empresas, digamos, pero en el fondo es eso. En el fondo es. Y lo otro, a propósito de lo que decía Juan Carlos, de eso de si, de si todos podemos ser líderes, pero no todos queremos serlo, yo creo que eso es cierto. Yo creo que tiene gran parte de verdad. Que todos podemos ser líder, pero no todos queremos serlo, aunque sea inconscientemente, porque para serlo se requiere trabajarse, se requiere una actitud, y eso es personal. O sea, nadie te lo puede imponer. Entonces eres tú el que tiene que abrir la puerta, uno. Entonces, claro, yo diría que no todos queremos serlo efectivamente. Y lo otro, sobre lo que se ha teorizado tanto, y que también lo comentó ahí Augusto, es sobre los estilos de liderazgo. O sea, a mí me encanta una definición, eso es pura teoría. O sea, liderazgo en el fondo, ¿qué es lo que es un líder? Un líder, ¿cuál es el estilo de un líder? Ser el mismo. Ser el mismo. Y la persona que es un líder va a saber ser autoritaria cuando se requiere serlo, porque está en una época de crisis y hay que mandar, va a saber ser más democrático en otras circunstancias, va a saber ser apoyador en otras, o sea, sabe leer el momento y a las personas, y en función de las personas es la receta que aplica. ¿Te fijas? Pero siempre siendo él, no siendo un personaje. ¿Ah? O sea, yo diría que por ahí va la cosa. Y lo otro, que no hay que confundir líder con carisma. ¿Estamos de acuerdo, no? Claro, porque se tiende a pensar una persona con carisma que es bueno para palabrear y que como que atrae a la multitud. Ah, este es el líder. No, no necesariamente el líder. No sé, uno de los grandes líderes que... De hecho, si hiciéramos un catastro de los grandes líderes que ha tenido la humanidad, esos líderes paradigmáticos, muchos de ellos tenían cero carisma. ¿Ah? Como por ejemplo Gandhi. Gandhi era un tipo que no tenía carisma. O sea, era Churchill. abogado y jamás ganó un juicio, no tenía el don de la palabra, no tenía carisma. Sin embargo, era presencia, era conciencia y la gente lo seguía, Y inspiraba. el innombrable de Alemania tenía mucho carisma Sí, también, el que yo claro, no puedo nombrar. claro, tenía mucho carisma, las masas lo seguían, pero eso no necesariamente el liderazgo. ¿Mm? No, y una cosita más que me gustaría que Juan Carlos también tomara la batuta, que tiene que ver con que hay una creencia, y yo digo que son esas creencias, como hablamos en el coaching, limitantes. Es que el líder nunca puede estar mal, es que el líder nunca puede fallar, nunca se puede equivocar, Perfecto. porque eres líder. No, no, al contrario. El verdadero líder es primero que es un ser humano. ¿Cómo no me voy a equivocar? Y que me equivoque y que la gente que trabaja conmigo sepa, oye, vale, tengo un problema. ¿Y usted tiene un problema? Sí, es que yo también tengo problemas. Y cuando empieza a ver a tus equipos apoyándote porque tienes un problema, no hay duda, hermano, usted es un líder. Aunque tenga problemas, usted tiene esa calidad humana y ese amoldamiento, ese saber ser. Fíjate que más de hacer es ser, ese saber ser para que ellos de verdad puedan apreciarte a ti como líder, independientemente que tengas una falla, porque todas las podemos tener. Y al final no somos perfectos. Entonces, Juan Carlos, por Esa, ahí te dejo esa telita. Pero esa es otra pomada que se ha venido vendiendo, de que el líder debería ser, en la definición, una especie de Superman, un tipo que se la sabe toda, que es perfecto, que escucha, que es empático, que siempre está bien, Que motiva. que motiva, o sea, las tiene todas. Pero la verdad es que no es así, o sea, el líder verdadero se encarna en una persona normal y corriente que sabe habitar su vulnerabilidad, ¿cierto? Y que sabe que no se las sabe todas, y Brillante. que cuando no sabe, sabe decir no sé, sabe pedir apoyo. Bueno, ahí se refleja el verdadero liderazgo. ¿Ah? Sabe habitar su vulnerabilidad. Qué frase maravillosa. Sí, porque Eso es. también el líder es jefe. O sea, el líder también te regaña, el líder también te empuja a que termines haciendo tu trabajo. Si te sales de los acuerdos, de la disciplina, de los tiempos.
O sea, no todo es esta versión romántica que leemos en LinkedIn y en otros lados, en donde es este Superman perfecto, inmaculado, sin errores, que siempre tiene la palabra correcta, que mantiene a su equipo siempre motivado. Oye, las variables externas, él no puede tener control de si su empleado peleó con la pareja, si perdieron un bebé, si se desveló por el bebé. Vaya, Claro. somos humanos, esto sigue siendo Y ahí está en muchos sentidos incontrolable, ¿no? claro, y ahí está el concepto que había tirado Enrique antes, eso del liderazgo incómodo. ¿Estamos, no? O Sí, sea, un líder tiene que incomodar cuando es necesario incomodar. O sea, no Claro. puede ser esta especie de buenismo, ¿me entiendes o no? Que sí, que repartiendo chocolate a todo el mundo. no. No, no es eso. O sea, tiene que incomodar, decir que no, llamar la atención cuando se requiere, con prudencia, pero el liderazgo también es eso. También, que eso es lo que no se acepta en esta narrativa del líder perfecto, ¿no? Ojo, no lideramos entre frases inspiracionales, a blanco y negro, la foto. Eso no es liderazgo. O sea, sí, están muy buenas las frases y con la foto en blanco y negro le da este dramatismo que te inspira a cualquier recién despertado un lunes por la mañana. Pero Pero fíjate, el Juan verdadero Carlos, liderazgo es acción, ¿no? sí, fíjate, a propósito de lo que estás diciendo, en esto de las frases de liderazgo, o sea, de repente, claro, y se repiten frases que dijo tal persona, y de repente se dan como referencias de frases que todos repiten de líderes y que las frases suenan súper bonitas y que a uno le hacen sentido, pero que fueron dichas por innombrables, digamos. ¿Me No, entiendes, no? claro. Que no eran líderes. Por ejemplo, el otro día, en una discusión, uno de los referentes del liderazgo, que muchos autores citan como referente en liderazgo, es Jack Welch, el presidente de General Electric. Bueno, y Jack Welch tiene frases para el bronce, que si uno las lee, casi a uno le dan deseos de llorar, porque esto es, dice uno, hay que liderar con las personas, y uno las lee, sí, pero ¿cuál era la realidad de Jack Welch? Que era un sacrificador de personas. O sea, Jack Welch en General tenía la siguiente teoría, él siempre, y en General Electric lo hizo a la perfección. Él se cargó a más de 100.000 personas, a más de 100.000 empleados. Que él tenía la teoría, siempre a los empleados los llevaba a una curva. Los que estaban bajo el promedio, fuera, eran despedidos. ¿Eso es liderazgo? O sea, y a mí me nombran a Jack Welch como referente de liderazgo, por Yo, eso hay que tener cuidado con las citas, con las claro. cifras. A ver, ¿quién dijo esto? Sí, bajo qué Realmente, contexto, ¿no? Sí, claro, mira, por ejemplo, aquí en México tuvimos a un partido político por más de 70 años, corrupto hasta los codos, hasta los huesos, jugó todo lo que tenía que jugar para mantenerse en el poder y lo logró por más de 7 décadas, ¿no? Y ahora se transformaron y se llaman diferente. Si tú lees los estatutos de cómo se fundó ese partido político, lloras de la emoción. Es más, dan clases con los estatutos sí, de cómo se debería, o sea, de política social, de conciencia ante el prójimo, de lo que tú quieras. Pero una cosa es lo que dicen y el papel, y otra cosa son todas las otras marranadas que hicieron para mantenerse ahí, ¿no? claro. Yo estoy completamente seguro que si buscamos frases admirables o que despierten cierta emoción positiva en los discursos de Hitler, las vamos a encontrar. Claro que sí, sí, Pero si no entendemos el contexto, solo vemos la foto en blanco y negro y un parrafito entre comillas, pues muy buen post para un lunes por la mañana, pero como bien dice Antonio, pues, a final de cuentas el contexto también importa, ¿no? No, Yo quiero y en los invitarlos a... países, Juan Carlos, los Sí, países, todos los países tienen su constitución. Lo que pasa es que, bueno, es que no la respetamos, pues, porque al final sí, está ahí. No la por pasamos supuesto. una vez que hay que cambiar la constitución, hay que cambiarla. Si no hacemos caso a una, puedes poner 50.000 constituciones, pero si Y la solamente queda en interpretación de la letra ley es la muerta, que me convenga en como en este esos momento, ¿no? estatutos del PRI, que quedaron en letra muerta, pues mira, ahí quedó en ese documento bien bonito, quedará para muchos talleres,
de cómo hacer un buen documento bonito, pero no de cómo actuar. Y fíjate que Exacto. aquí reflexionando, que hablaba Antonio sobre lo que hablaba Enrique, sería interesante, yo lo veo así, meditar y hacer una reflexión sobre ese concepto de Enrique, liderazgo incómodo. eh, que de verdad, mira, y lo anoté. Digo, oye, Yo también. ¿cómo se podía hacer una plática? ¿Cómo se podía escribir un post hablando de eso? Donde uno diga, ¿y por qué es incómodo? Porque un liderazgo puede ser incómodo. Porque al final, bueno, y Enrique en ese sentido, y lo sabemos por experiencia propia. No es porque lo escribimos o nosotros hemos tenido diferencias en cuanto a criterios. Ahora, es como se dice, eh, como debe ser. Él puede decir algo sobre lo cual yo no tenga acuerdo, o sea, yo no esté de acuerdo con él, pero yo respetaré delante de todos el derecho de él de no estar de acuerdo conmigo. ¿Te das cuenta cómo cambia la cosa? Porque al final no es porque todos tengamos que ser iguales, vuelvo y repito. Y entonces, qué interesante. Por eso existe el tema del pensamiento crítico. Qué interesante que haya personas que por lo menos se animen a tener ese pensamiento crítico, porque si no, bueno, es como decía el amigo Juan Carlos, y seguiremos haciendo talleres sobre los grandes estatutos del partido que gobernó durante más de 70 años México. Esa no es la idea. Entonces, el tema del liderazgo definitivamente es como dijeron al principio, pudiéramos estar programas y programas. Lo importante es llegar a la conclusión en este momento de que el liderazgo tiene que ser algo propio de cada quien. Ahí me voy a animar y lo hago del respeto y el cariño que siempre lo hago desde el año 99, porque mira, primero me fui para el 90, después ahora me fui para el 99. La primera vez que conocí a este señor Kobe, y él hablaba de 4 roles que tiene que tener un líder. 4. Encontrar camino, lo que decía hace rato Alberto Antonio. ¿Qué hay que hacer en un momento dado? Tienes que tener una capacidad de encontrar camino. Ahora, ¿qué pasa si yo no estoy? Que soy el que encuentro camino. Ay, nos jodimos, dejamos, o sea, se rompió y nadie lo arregló. No, encontrar camino es tomar medidas y también el otro rol, facultar, enseñar a las personas que están conmigo a ser líderes también. Porque si yo no estoy, mañana Antonio, Alberto, Juan Carlos o Enrique van a asumir la batuta y van a hacer el trabajo, porque también les nace, porque les impulsa. Alineados, porque todos tenemos que estar alineados con esa cultura de la que hablaba Alberto. Oye, vale, nos pusimos de acuerdo. 5. ¿Ve qué dijiste, Alberto? 5. Nos 5 pusimos de mandatos. acuerdo en 5. Seguramente 5 valores compartidos, 5 opiniones. Y ahí llegamos a la misión. Grande, 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 pero compartida. Y por último, modelar. Porque mira, hermano, podemos hablar, como dijo Juan Carlos, que el PRI, oye, qué estatuto más bonito, pero como modelo son una porquería. Bueno, es que son políticos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, yo quiero invitarlos a un último comentario para cerrar este episodio. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Enrique. Va a dar para una serie enorme de varias ocasiones en las que nos logremos juntar y seguir platicando. Y me encantaría nada más mencionar por ahí lo que dijo Antonio cuando hablas de, de conciencia expandida y cuando hablas de amor, yo lo relaciono con propósito y que ese líder o ese miembro de equipo esté consciente de a dónde vamos, Sí. ahí es donde encuentro esa conciencia. Si tú sabes qué es lo que estamos persiguiendo como equipo, esa es la conciencia como lo entiendo. Y hablando del amor, es adoptar el propósito final del equipo. Si entendemos a dónde queremos ir, todo como lo actuemos
tendría que estar apuntando hacia ese norte. Y ahí es en donde encontramos congruencia y de ahí todo lo que viene echando raíz a lo que venimos platicando, ¿no? Eh, no, no, no esta narrativa del Superman inmaculado que termina siendo inalcanzable. Y yo quiero cerrar preguntando algo con lo que me gustaría empezar en nuestra siguiente reunión. ¿No les suena que todo esto, que a lo mejor es estúpida la pregunta, pero no les suena que todo esto es más una industria que vende mucho el tema del liderazgo? ¿Cuántos cursos, talleres, conferencias, webinars, libros, ebooks, coaching, entrenadores, pseudoexpertos, gurús en el tema nos topamos en cualquier red social? O sea, es una gran industria. Y si le ponemos números, seguramente venden a montones. Lo que me lleva a pensar es que sí hay una necesidad de aprender y de desarrollar. No todos buscan el liderazgo, pero sí se requiere de liderazgo para hacer crecer una organización, sea un equipo deportivo, sea una empresa o un negocio. O sea, la necesidad está ahí. Y creo que muchos ya la leyeron y ahora crearon toda una industria que vende este líder inalcanzable, porque mientras no lo alcances va a seguir siendo vendible ese siguiente nivel de curso, ese otro autor. Es que él no tenía la perspectiva correcta, no, es que no era neurolíder. Y cada 5, cada 7, cada 10 años nos van a cambiar la terminología y aparte de neuro, ahora va a venir a hacer otra cosa, ¿no? Ahora va a ser el liderazgo interplanetario. ¿Dónde vamos a acabar con con este cambio de etiquetas? Pero bueno, no profundicemos en esa, dejémosla ahí en la mesa para nuestra siguiente reunión. Los invito a cerrar con una última intervención. ¿Qué les gustó de lo que dijeron los demás? ¿Qué se quedan de lo que dijeron los demás? Eh, y de entrada, de nuevo, gracias por este gran episodio. Creo que a mí me afirma y me confirma algunas cosas. Obviamente quedan otras preguntas que ya estaremos discutiendo en una siguiente ocasión. Enrique, empezamos contigo. Bueno, mira, yo me quedo con el cambio, con la humildad, me quedo con el amor que hablaban, me quedó claro. Y yo sí los invitaría, es que a mí sí me quedan muchas dudas, perdonen. Aquí hubiera otra reunión. Ya aquí ya sentamos las bases de lo que puede ser un líder, de las características de un líder. Pero que la pregunta sería, de los líderes de hoy, ¿realmente son los líderes que necesita las empresas, la industria, la política? ¿Sí? Tomando como base lo que ustedes ya armaron, el Frankenstein del liderazgo, del líder, ¿verdad? ¿Sí? Que me parece que mucho coincidimos, quizás en algunas otras cosas no, pero me quedo con eso, Creo que no todos ven el liderazgo como lo ven ustedes. Eh, hay mucho hay mucho charlatán en las redes sociales hablando de liderazgo, la realidad, ¿sí? Y me voy a incluir malamente porque no puedo hablar en primera persona. Yo creo que somos pocos los que ponemos el dedo en la llaga en ciertas cosas de liderazgo, ¿sí? Y nos hacen falta más rebeldes de ese tipo, que abran el debate, ¿sí? Que abran realmente la puerta a que alguien se exprese y diga, pues no estoy de acuerdo, se vale, bienvenido, ¿sí? Bienvenido. Yo les agradezco su presencia, de verdad es que es bien valiosa juntar experiencia de este tipo. Yo creo que pocos foros lo pueden hacer. Y bueno, yo conocí a Alberto por un desacuerdo en un post y aquí estamos platicando de liderazgo, ¿verdad? De ese tamaño es la madurez con la que debemos de hablar, ¿sí? Sí. Pero me quedo con eso, con el cambio como palabra clave,
con la humildad que debe tener un líder y con ese amor, hablando de un amor muy especial, ¿sí? Porque de ahí viene una frase muy mexicana, no sé, en otro país. Dicen que no hay amor sin interés. Yo tenía un tío que era un sabio y esa frase la tenía marcada. Me decía, hijo, no hay amor sin interés, grábate eso, ¿sí? Buena frase. Pero queda muchas cosas para un segundo capítulo, para hacer una serie. Juan Carlos, tenemos en este 26, porque traemos ahí un tema también que hemos hecho 4 o 5 veces. Queda para mucho más, ¿sí? Y si ustedes están en disposición, a la hora que quieran, podemos abrir la pantalla. Y aunque no sea jueves, pues metemos un capítulo de liderazgo que tiene. Claro, Bienvenidos me sean, señores. gusta Gracias. cómo nació la idea de este episodio, porque mucha gente, Alberto, ha tenido esta misma invitación y nos dicen que no. Sí. No quieren discutir. Mm. Por eso, yo creo que como conclusión mía de esta interesante conversación, es el momento, creo yo, de crear un movimiento, lo voy a poner así, a una especie de movimiento que vaya contra la industria, ¿ah? Que Perfecto, vaya contá contra conmigo. la industria. Es decir, porque cuando Juan Carlos hablaba de esta industria del liderazgo, claro, desde mitad del siglo XX hacia acá, es una industria millonaria, yo diría una de las que mueve más millones en el mundo. La otra vez, haciendo un estudio, salía que, creo que era en Amazon, no me acuerdo, pero existían un registro de 100.000 escritos sobre liderazgo, 100.000, ¿ya? Sí, Y si ya creo. ustedes analizan, y yo me puse a investigar sobre modelos de liderazgo, bueno, llegué a la conclusión que más o menos cada 15 días sale un modelo nuevo, ¿ah? Que es básicamente liderazgo con un apellido, ¿ah? Liderazgo transformacional, liderazgo ecológico, liderazgo esto, liderazgo lo otro, pura teoría, pura venta de pomada. Y claro, en el fondo es para generar recursos, vender un producto, pero al final no se obtiene lo que hay que obtener, pues. Que... Entonces No, aquí porque hay que crear un es como la movimiento. lucha contra el cáncer, ¿no? Si lo Claro, curan ya no hay negocio. Si exactamente. te Si llego a lo curan ya entender no el hay negocio. liderazgo, ya no te puedo seguir vendiendo más libros. Terminas con la industria. Entonces, me encanta Claro, esta la idea de la contraparte del negocio, es la contracultura del liderazgo, porque creo que ese balance es muy necesario, es sano. Y que la gente sea quien tome la decisión de qué libro compra, de qué podcast escucha, de a quién sigue y a quién lee. Todos tenemos esa libertad, pero que tengamos más opciones, más voces, creo que es más allá necesario, yo también lo veo hasta como un lujo, que se claro, hable de lo que no se está hablando. claro, y además Gracias, porque gracias. con todo esto que se predica, la gente normal, la que escucha todo esto y lee y le llegan cosas, bueno, ¿el resultado cuál es? Que ve el liderazgo como por allá arriba, como una cosa alcanzable Sí. para algunos iluminados, ¿me entiendes o no? Y claro, entonces y se forma esa idea de superhéroe, no, 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 esto no es para mí, esto no es para mí, y así nos quedamos todos aquí y no hay líderes por ninguna parte. No, porque son Esa es inalcanzables. la Nadie es ese conclusión. Superman inmaculado, ¿no? Claro, por lo tanto, me quedaría aquí como concepto, eso es liderazgo como una cualidad personal, una cualidad humana que hay que desarrollar. Yo me quedaría con eso. ¿Ah? Muchísimas gracias, Antonio. Alberto, adelante. Bueno, tomando lo que está diciendo Antonio, que por supuesto totalmente de acuerdo, me encanta haber estado aquí, me honra haber estado aquí con todos ustedes, me gusta muchísimo que todo haya surgido de un debate que tuvimos Enrique y yo, con lo cual quiero no decir una frase célebre de esas que odiamos, como decía Antonio, este, pero quiero una sola decir, que es el núcleo de todo esto, para mí, es el respeto irrestricto por el otro y por lo sagrado de la vida. Muy Así bien, muy bien. es, así es. Augusto, ¿algo que quieras complementar? Bueno, mira, rapidísimo. Fíjate que recién lo acabé de decir y bueno, dicen por ahí que
Existen lo que llaman ahora las diosidencias, que no son coincidencias. Cambio, humildad y amor. Mira, Enrique, no, te lo puedo te enseñar, mira, aquí lo tengo anotado. Cambio, humildad y amor. Ese es lo primero que lo anoté y dije, mira, es que nos pusimos de acuerdo. Hermano, cada día, esa es la idea, esa es la idea. El tema de la industria, totalmente de acuerdo con lo que abordó mi amigo Antonio. Acabemos con ese mito, esos mitos que estoy ahora con unas ganas ya que nos dijiste que nos ibas a regalar el libro de los mitos del liderazgo, bueno, acabar con esos mitos y fíjate con el tema de lo incómodo, Enrique y Juan Carlos, Antonio y Alberto. ¿Sabes lo que me resulta a mí incómodo? Ver a alguien, escuchar a alguien diciendo cosas que ni él mismo se la cree, que ni él mismo la hace. Y yo digo, qué incoherencia más grande. Pero, chamo, ¿cómo lo siguen? Y yo digo, qué vergüenza. A mí lo que me da es vergüenza, porque se hacen llamar líderes, se hacen llamar influencers, y lo que son es vendedores de humo, hermano. Vendedores de humo. Y da pena, porque cuando mides lo que dices contra sus acciones, te das cuenta que es una total incoherencia. Entonces, hermano, permítame decirle muy respetuosamente y ojalá que hubiera siempre ese conducto para decirle, hermano querido, olvídese esa vaina, usted no es un líder, un coño. Así mismo se lo diría, porque es que a mí de verdad, no sé, será por la edad, será porque tantas cosas que hemos vivido y ver personas que se hacen vender de esa manera y cuando tú lo ves en la práctica, son los que menos están dispuestos a servir, son los que menos están dispuestos a ayudar, son los que menos están dispuestos a cooperar y a colaborar. ¿Qué clase de líder eres tú, chico? Tú no eres líder un coño. Gracias. Bien, 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 bien. Pues muchísimas gracias a los tres. Invitación abierta a que sigamos buscando fechas para coincidir, seguir platicando de este tan destrozado tema. Reivindiquémoslo, revendámoslo, ayudemos a apagar el humo. Y algo también para ese segundo encuentro, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, Enrique, es si existen los vendehumos es porque hay un público que les compra. Claro. Lamentable, pero seguimos buscando esa píldora mágica que nos resuelva en 3, 4 pasos el gran problema del equipo, el gran problema de la empresa, el gran problema de mi vida. Porque sabemos que si quisiéramos hacerlo bien, no son 3 pasos, son muchísimos más y hay que transformar y no queremos que la respuesta esté adentro de nosotros. Dámela rápido, dámela en 3 pasos, dame esa píldora mágica y por eso sigo al vendehumo. Porque la promesa ahí está. Inalcanzable, pero ahí está, ¿no? Como no me dicen que está en mí, a ese sí lo quiero seguir. En algún momento la voy a entender, en algún momento me va a entregar la receta secreta. Pero si desde el primer me dices que el que tengo que cambiar soy yo, que el que tengo que crecer soy yo, esa vaina no me gusta y por ahí no me quiero ir, ¿no? Entonces, lamentable, pero existe un público para esos vendehumo. Por eso hay tantos. Habiendo mercado, habiendo demanda, habrá oferta. Entonces, creo que también ahí nosotros, como público, estudiantes de este tema, también tenemos un cierto nivel de responsabilidad de a quién dejamos vivir, a quién alimentamos, literal, con nuestra atención, con nuestro dinero, con nuestras acciones al seguir. ¿Y qué pretendemos lograr si no hay un verdadero cambio hacia adentro? Pregunta que seguramente incomoda tanto como las publicaciones de Enrique, ¿no? Pero bueno, gracias por este episodio, Alberto, Antonio, Augusto, un abrazo tanto para Argentina, Chile y Venezuela. Y pues ya nos contactaremos y nos buscaremos para esa segunda vuelta a este gran tema. Muy bien. Un abrazo. Que estén bien. Gracias a todos. Enrique, Ya nos nos ponemos de vemos. acuerdo, señores. Ya nos ponemos de acuerdo, señores, para esto.
porque ya tenemos aquí un pequeño movimiento. Somos 5, Anita son 6 y los que se sumen. ¿Sí? Óyeme, qué bueno que dijiste, Anita, que no quería dejar por fuera a Anita, que estuvo muy buena su intervención y que me encantó sobre todo cómo planteó esa pregunta desde un contexto, desde una base. No fue algo que se tiró en el río, no, no. Por esto y por esto, le pregunto esto. ¡Wow! Le mandas a Y eso Anita le de da parte más, mía. eso le da más potencia a la bomba que dejó en la Uf, mesa, ¿eh? muy buena, muy buena. Sí, excelente. Se disculpa, tuvo que Excelente. salir, pero ya la tendremos en esa segunda vuelta, señores. Muy bien. Claro que sí, Gracias de claro que nuevo, sí. abrazo para todos Chao, un ustedes. abrazo. Gracias a todos, Gracias a señores. todos. Alberto, la Chao. triple A, nos vamos, gracias. Nos Empezamos vamos, el chao. 26 a tambor No me puedo ir batiente. sin Gracias. no me puedo ir sin decir viva Venezuela libre, carajo. Así Muy es. bien. Eso, excelente, Chao, bien. chao. Amén. Sí. Gracias, señores. Vámonos, que aquí espantan. Que ya empezamos Ya. el 26. Vámonos. Chao.